vudú es una religión sincrética que combina elementos de las religiones tradicionales africanas, el catolicismo y el espiritismo. Originado entre los esclavos africanos que fueron llevados a Haití y otras partes del Caribe, el vudú ha evolucionado a lo largo de los siglos y ha adquirido una rica tradición cultural. Para entender la historia del vudú, es esencial explorar sus raíces, su desarrollo en el Nuevo Mundo y su impacto en la cultura y la religión contemporánea. El vudú tiene sus raíces en África Occidental. Estas culturas practicaban religiones que implicaban la veneración de una variedad de espíritus y deidades, conocidas colectivamente como los loas. Estos espíritus estaban asociados con fuerzas de la naturaleza, antepasados y aspectos de la vida cotidiana. El elemento central de estas religiones era la creencia en un Dios supremo y en numerosos espíritus intermedios que influían en el mundo de los humanos. Cuando los esclavos fueron llevados al Caribe, trajeron consigo sus prácticas religiosas. Sin embargo, las duras condiciones de la esclavitud y la fragmentación de las comunidades africanas llevaron a una fusión de estas creencias con las enseñanzas del catolicismo impuesto por los colonizadores europeos. Este sincretismo fue un medio de resistencia cultural y una manera de mantener viva la herencia espiritual africana. En Haití, el vudú encontró un terreno fértil para su desarrollo. Los esclavos africanos allí eran predominantemente de África Occidental, lo que facilitó la mezcla de sus prácticas religiosas. El catolicismo, introducido por los colonizadores franceses, también jugó un papel importante. Los esclavos adaptaron a los santos católicos, viéndolos como representaciones de sus propios loas africanos. Así, el vudú haitiano comenzó a tomar forma como una religión única, con una estructura y un panteón de deidades propio. La Revolución Haitiana, un levantamiento exitoso de esclavos contra los colonizadores franceses, también está intrínsecamente ligada al vudú. Los líderes de la revolución, como Dutty Boukman, eran practicantes de vudú y realizaron ceremonias para inspirar y unir a los esclavos en su lucha por la libertad. La victoria de los esclavos y la creación de la primera república negra independiente en el mundo cimentaron la importancia del vudú en la identidad nacional haitiana. Los rituales vudú son variados y pueden incluir danza, música, canto y ofrendas a los espíritus. Los hongans y mambos son figuras centrales en la práctica del vudú, actuando como intermediarios entre los loas y los creyentes. Estos rituales a menudo buscan la protección, la curación o el consejo de los espíritus. Una característica distintiva del vudú es el trance, durante el cual un creyente es poseído por un loa. Durante la posesión, la persona puede hablar y actuar como el espíritu, proporcionando mensajes y guía a la comunidad. Este estado de trance es una manifestación física del vínculo profundo entre los humanos y los espíritus en la práctica del vudú. También ha desarrollado una reputación en la cultura popular por el uso de muñecos y la práctica de la magia, a menudo referida como vudú negro. Sin embargo, estas prácticas son solo una pequeña parte del vudú y han sido exageradas y malinterpretadas en gran medida por los medios de comunicación y el cine. Con el tiempo, el vudú se ha extendido más allá de Haití, encontrando seguidores en otras partes del Caribe, América Latina y Estados Unidos. En Nueva Orleans, por ejemplo, una forma única de vudú se desarrolló, conocida como vudú de Luisiana. Esta variante también mezcla elementos africanos, católicos y nativos americanos, reflejando la rica diversidad cultural de la región. El vudú también ha influido en otras prácticas religiosas afrocaribeñas como la santería en Cuba y el candomblé en Brasil. Estas religiones comparten una base común en las tradiciones africanas y han seguido caminos similares de sincretismo y adaptación en sus respectivos contextos culturales. Hoy día, el vudú sigue siendo una parte vital de la vida cultural y espiritual de muchas personas. En Haití, a pesar de los desafíos económicos y políticos, el vudú continúa siendo una fuente de identidad y resistencia. También ha ganado reconocimiento y respeto como una religión legítima, con esfuerzos para proteger y preservar sus tradiciones. En la diáspora, el vudú
ha sido una herramienta importante para mantener la conexión con las raíces africanas y para afirmar la identidad cultural en contextos a menudo dominados por influencias occidentales. Los festivales, ceremonias y la práctica cotidiana del vudú son formas de mantener vivas las tradiciones ancestrales y de celebrar una herencia compartida.